Bien, buenos días, jóvenes. Comenzamos el día de hoy. El tema de esta semana es paso de parámetros. Se supone que ya sabemos que son procesos, que son funciones. Sabemos que cada proceso o función hace un trabajo en concreto. Ahora lo que necesitamos ver es cómo los procesos, estos que hacen tareas cada uno por su cuenta, cómo se comunican. Habíamos puesto la semana anterior de los procesos era como que decíamos, por ejemplo, la señora de los asaditos, ¿no? Hay alguien que prepara alimentos de un lado, alguien que los vende, pero estas dos personas se comunican. Y esa comunicación que hay entre estos dos es lo que llamamos nosotros en programación paso de parámetros. Es decir, cómo se comunica la señora que prepara los alimentos con la que los vende. Hay un plato en el que lo sirve y se lo entrega, ¿no?, a la otra persona y que recibe el plato. Entonces, esa es una forma de comunicarse, ¿no?, de pasarse cosas que hace el uno hacia el otro lado. En el caso nuestro hay datos que van a fluir entre un proceso y otro proceso. Por lo general, cada proceso o función, voy a llamar proceso en términos generales. Ya saben que un proceso puede ser de tipo procedimiento o de tipo función. Entonces, los procesos necesitan datos para ser procesados, ¿no es cierto? Y eso es lo que llamamos la entrada. Antes de este módulo, la entrada es de otro mecanismo, y ese mecanismo es el que denominamos paso de parámetros. Vamos a compartir la pizarra para empezar a trabajar con eso. Entonces, la idea es que tengamos básicamente un par de procesos, ¿ok? Ahí tenemos un proceso y por acá hay otro proceso. Recuerden que un proceso no es más que una lista de instrucciones, ¿no? A este le vamos a llamar el proceso P y a este le vamos a llamar al proceso Q. Ahora, cada uno de estos procesos tiene sus propias variables. Entonces yo voy a poner aquí la variable A, la variable B, digamos, ¿no?, un pedazo de memoria. A es un pedazo de memoria que va a contener información. B también es un pedazo de memoria que va a contener información. Y Q también va a tener sus propias variables. Digamos que este tiene la variable A, que contiene información, y tiene una variable B que también va a contener información, ¿no? Aparte de variables, tiene obviamente sus instrucciones, ¿no? Aquí, digamos, begin, todas sus instrucciones, y end. Ahora, estos son los procesos, ¿no? Que este cuadrito representa la memoria, ¿no? Este cuadro representa la memoria ocupada por ese proceso. Entonces tengo dos procesos y cada proceso ocupa un pedazo de memoria. Ahora lo que quiero que vean es, tanto en el proceso P como en el proceso Q hay variables y tienen el mismo nombre. Esto imagínense como que este es si estuviéramos en el curso, en la universidad, digamos que este es el curso donde estamos nosotros y este es el curso de al lado, digamos, ¿no? Entonces, los dos cursos son igualitos, ¿no? Son igualitos, tienen ventanas, tienen puertas, asientos, sillas, todo eso, ¿verdad? Y puede ser que en el curso, en este curso, haya alguien llamado A y otro alguien llamado B, pero en el otro curso también puede haber alguien llamado A y alguien llamado B. Entonces, cada quien en su curso, digamos, ¿no? Si alguien en este curso dice A, obviamente estamos hablando de esta persona, digamos. Y si en este curso decimos A, estamos hablando de esta persona. Entonces, pueden dos procesos tener variables con el mismo nombre, igual que en dos cursos pueden haber dos personas que tengan el mismo nombre. No son todos los, si todo lo del curso P, no todos los nombres que están en
están exactamente en el curso Q, pero podría suceder, digamos, no es una probabilidad. Entonces no hay problemas ni hay inconvenientes, porque cada proceso tiene una zona de memoria y no va a haber confusión entre la A de acá y la A de este otro lado. Entonces, pueden haber, repito, dos procesos y en cada uno de ellos pueden haber variables que tengan el mismo nombre, lo cual no significa que sea el mismo pedazo de memoria. De ya este es un pedazo y este otro pedazo de memoria. Y esta variable está ocupando un pedazo más pequeñito dentro del espacio de P. Y esta variable es igual, están ocupando memoria dentro del espacio de P. Cada proceso tiene su propio espacio. Ahora, a estas variables que están acá, estas variables que están dentro de esos procesos tienen un nombre particular, ¿no? Cuando están dentro de un proceso. Se llaman variables locales. Variables locales. Entonces, las variables vamos a tener por ahora variables locales, las que están dentro del proceso, ¿no? En general. A eso le llamamos variables locales. Luego tenemos variables, otro tipo de variables que se conocen como variables globales. Esto tiene que ver con el ámbito de las variables y vamos a tener que aprender a trabajar con esos ámbitos, ¿no? Y vamos a decir, las variables globales son las que están y tienen este conocimiento dentro de un módulo. Entonces aquí tenemos como que otro pedazo de memoria mucho más grande. Vamos a decir que este es el pedazo más grande. Y ese pedazo más grande corresponde a un módulo. ¿Okay? Dentro de ese módulo pueden haber variables. Por ejemplo, aquí puedo tener una variable X que es parte del módulo. Puedo tener una variable Y que también es parte del módulo, ¿no? Entonces, en este ejemplo que tenemos ahorita, A y B son variables locales. A y B, variable local de P, A y B, variable local de Q. Pero tenemos como variables globales X y Y. X y Y. En este caso, X y Y son variables globales. Quiere decir que el proceso P puede colocar datos en X y puede sacar datos de X porque es global. Global significa que el ámbito de estas variables funciona o en todo el módulo. O sea, todos los procesos de este módulo conocen a la variable X y conocen a la variable Y. ¿Me entienden? Todos los procesos P, el proceso Q, conocen a la variable X y a la variable Y. Es más o menos como decir, a ver, por ejemplo, las variables locales. Usted en su casa es una variable local, digamos. A usted lo conocen ahí dentro de su casa. Si dan su nombre, usted escucha, atiende, ¿verdad? Es conocida. Pero si usted se fuera, por decir, al Cine Center y alguien da su nombre o nadie lo conoce, digamos, ¿no? Porque usted es local dentro de su casa. Pero si vamos por ahí a la calle y le decimos Johnny Fernández, no, a ese tipo ya es variable global porque lo conocen en todo este pueblo, digamos, ¿no? Es variable global, pero dentro de este pueblo. Digo Johnny Fernández en, qué sé yo, en Sucre, no saben quién es, digamos, ¿no? Entonces, eso significa que este es variable global XY global, pero dentro de su módulo. Porque puede haber otro módulo y este global en este módulo, más no en otro módulo. Como dije, Johnny Fernández lo conocen todos en este pueblo, pero no lo conocen en Sucre, no lo conocen en Potosí, digamos, ¿no? Entonces puede ser global dentro de un ámbito, pero al mismo tiempo es local dentro de ese ámbito también, ¿no? Solo que este es un ámbito mayor al de los procesos, ¿no? Cuando yo diga A estando dentro del proceso P, entonces es esta A, no la otra de allá. O sea, este proceso no conoce a este otro proceso que está en este otro lado. O sea, conoce el proceso, pero no las
variables que están ahí como atrapadas y no sabe quién es. Ahora, aparte de las variables locales, que son las que están dentro de un proceso y que pueden tenerlo, o sea, no es obligatorio que aquí haya A y B, y acá también. Podría haberse llamado X, qué sé yo, PQR, digamos, ¿me entienden? Cualquier otro nombre. Pero aquí estoy queriendo hacer notar que pudiera ser que hayan variables que tengan el mismo nombre, pero cada uno está dentro de un ámbito, ¿no? En este caso, el ámbito local, el ámbito global, y hay un tercer tipo de variable, los parámetros. Entonces, los parámetros, las variables parámetros, son unas variables que están en el límite de los procesos. Digamos que aquí el proceso Q tiene una variable parámetro que vamos a llamar C. Le vamos a asignar un pedazo de memoria, pero este pedazo de memoria lo voy a poner yo en el límite, ¿ok? En el límite. Entonces, este es C, está en el límite. Este parámetro, esta variable parámetro, cuando digo variable es un pedazo de memoria donde caben datos, ¿no? Ese es lo principal. Entonces, estas variables parámetros están en los procesos, solamente en los procesos, y están en el límite. Es como, ¿se acuerdan de la cajita de la máquina de Coca-Cola? Adentro de la máquina está la soda, digamos, ¿no? Ahí dentro, las botellas de soda. Pero hay algo en esa máquina, en esa caja, que permite interactuar con el usuario, que son los botones. Pero aparte hay algo que le permite al usuario introducir algo que se va a quedar allá adentro. Es la ranura por donde metemos la moneda, ¿no es cierto? Esa es la ranura. Esa ranura donde metemos la moneda es el parámetro. Justamente ese es el parámetro. Está en el límite entre la caja del proceso y lo que está fuera del proceso. Entonces, esta ranura es donde cuando queremos que este proceso empiece a trabajar, hay que meter algo en esa ranura, que en nuestro caso serían datos. Le ponemos datos y esta máquina ya empieza a trabajar. Entonces, el parámetro es una variable en la que el proceso espera recibir datos. Eso es las variables parámetros, ¿no? Las variables parámetros son de esa naturaleza. Ahora, ya sabemos que los procesos pueden tener variables locales y también pueden tener variables parámetros, ¿no? Variables parámetros. Estos están en lugares, están dentro de la misma zona, pero un poquito separados. Unos están en el límite y otros están internamente definidos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahorita, lo que voy a hacer ahorita es, voy a cargar el paquete. No necesitan cargarlo, solamente entender lo que voy a hacer, nada más. ¿Ok? Y voy a dejar de compartir para que aparezca todo. Ahora sí. Estoy cargando Delphi y ahorita que ahí está. Enseguida les voy a mostrar esto ya en código, ¿no? Para que vayamos entendiendo este asunto del paso de parámetros. El paso de parámetros se refiere a cómo es que un proceso le puede enviar datos al otro proceso. Eso es básicamente el paso de parámetros. Bueno, new. En aplicación de consola. Ok, ya estamos acá. Y lo que siempre hago es este. Este es el módulo, este es un módulo principal, no se olviden, ¿no? Módulo principal. Dentro de este módulo principal voy a declarar dos procesos, ¿no?
procedure, así es como comienza, P. Procedure P. Begin y end, ¿no? Tengo el procedure P y le falta un punto y coma al proceso. Dentro del proceso P hay dos variables como están definidos aquí en nuestro gráfico, ¿no? Entonces aquí variable A, B de tipo entero. Listo. Luego le vamos a poner las instrucciones. Ahora aquí vamos a crear el otro proceso, ¿no? Procedure Q. Pero quiero que representarlo como está acá. Q tiene una variable parámetro. Entonces eso se coloca al lado del proceso, ¿no? Q. Y aquí voy a colocar esa variable parámetro. C de tipo integer también, digamos. Entonces, puedo tener estas variables parámetros de esta forma. Incluso voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a borrar acá esta variable, esta variable local A. Entonces voy a poner aquí dos variables. Este va a ser C y este va a ser A. Dos variables parámetros y una variable local. Las tres son variables locales, por si acaso, ¿no? Pero una es específicamente variable local tipo parámetro, dos, ¿no? El C y A. Ahora sí, volviendo acá al código. Eso significa que Q tiene dos variables, ¿no? C, A, son variables parámetros. Y aparte, begin, end, aparte aquí hay una variable local extra llamada B. Entonces estoy representando acá en los procesos lo que está ocurriendo acá. El proceso P tiene dos variables locales, A y B, ¿no? Entonces, el proceso P tiene variables que están definidos dentro del ámbito del proceso P. El proceso Q tiene una variable local propia que está definido dentro de su espacio. Y aparte, el proceso Q tiene dos variables más, que son variables parámetros, ¿no? Variables parámetros y C, ¿no? A y C, dos variables parámetros. Y aparte, aquí está el proceso principal, ¿no? El proceso principal está por acá. Voy a cambiar de lugar, luego les explico por qué. Voy a cambiar este proceso Q que está aquí, lo voy a colocar arriba. En términos generales no hay problema, digamos, ¿no? Listo. Proceso P, proceso Q. Ahora, vamos a hacer el paso de parámetros, ¿no? Desde aquí, este es el programa principal. Y el programa principal va a tener dos variables, porque al final este módulo, este es el módulo, también puede declarar variables, ¿no? Variables, y según como está definido acá, tengo la variable X y la variable Y de tipo integer también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, ahorita nuestro módulo tiene dos variables globales, X y Y, como está aquí en la gráfica. Tenemos dos procesos, Q y P, como está en la gráfica. El proceso P tiene dos variables locales, A y B, dos variables locales A y B, y el proceso Q tiene tres variables locales, dos que son parámetros, A y C, y un tercero que es local, ¿no? Dentro de ese proceso. Y aparte tenemos el proceso principal, ¿no? El proceso principal. Yo sé que hemos declarado variables, el hecho de que yo lo declare aquí significa, a ver, ¿cómo es la cosa? Cualquier proceso conoce a estas variables siempre y cuando estén arriba, en el orden de lectura. Nosotros leemos de arriba para abajo. Entonces Q conoce a X y Y. P también conoce a X y Y. Y P también conoce a Q porque están declarados acá arriba. Pero Q no conoce, Q
X y Y, pero Q no conoce a P. Q no conoce a P porque P está aquí abajo, entonces él conoce todo lo que esté hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Entonces, si yo declarara X y Y aquí, sería como variables locales del proceso principal nada más. Ni Q ni P lo conocerían, ¿no? Entonces, esto es importante también. ¿Dónde pongo las variables para que tengan ese efecto global, ¿no? Para que tenga el efecto global, tiene que estar obviamente allá arriba, ¿no? Allá arriba. Ok. Ahora, ya que estamos acá, voy a hacer lo siguiente. Este proceso principal, lo único que va a hacer es ejecutar el proceso P y para eso solo hay que poner su nombre, ¿no? Este es el proceso principal. Principal significa que cuando yo le dé run a este programa, va a venir aquí, al proceso principal. Aquí es donde empieza a ejecutarse todas las instrucciones que estén desde este begin hasta el end puntito. Ahora, para que esto que esté aquí se ejecute, no interesa si este estaba primero o segundo, no interesa, tampoco se ejecuta en este orden. Aquí lo que estamos diciendo es ejecute P, quiere decir que empieza las instrucciones a ejecutarse de este lado y lo primero que va a hacer es ir a P. Entonces quiere decir que va a venir aquí, esto es como que doñita P empieza a trabajar, entonces nos vamos para allá. Hay algo que se llama control de ejecuciones en una computadora. El procesador solo puede ejecutar una instrucción al mismo tiempo. Entonces, y tiene como que hay como que una especie de gerente o algo así que es el que dice a qué instrucción le toca ejecutarse. Ese se llama el puntero de instrucciones dentro de una computadora. Entonces, el sistema operativo tiene el control al comienzo, pero cuando le damos a ejecutar una aplicación, ese control se lo transfiere a ese programa y el control va a ir a la primera instrucción del proceso principal del módulo principal. Por eso tiene que haber un módulo principal y un proceso principal en un programa, ¿no? Entonces, porque es ahí donde va a comenzar. No es con la primera instrucción que se encuentre en el módulo, sino en este principal. Ahora, el control está aquí. Esta es la primera instrucción. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que esto, como no es una suma, una asignación, simplemente el nombre de un proceso quiere decir que el control quiere a ese proceso. Entonces, este proceso ahora tiene el control y va a ejecutar las cosas que están acá. Y entre las cosas que están acá voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en la variable A, le voy a poner 3, digamos, ¿no? Un número. A la variable B le voy a poner un 4. O sea, a las variables A y B le estoy poniendo datos que son las variables A y B de este proceso, ¿no? De este proceso. Y desde aquí voy a llamar al proceso Q. El de este lo llamo a este, hace algo y este lo va a llamar a este. Pero aquí dice, cuando me llamen a mí me tienen que dar dos datos que son números enteros. Yo tengo aquí mis variables donde van a caber esos datos, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos con el paso de parámetros. Entonces yo le voy a mandar aquí A y le voy a mandar B. A y B. Entonces este proceso en este punto va a llamar a este proceso y le está enviando los datos que contiene A y el dato que contiene B. Los datos de A y B son los que se van a ir de viaje a este lado, ¿no? Ya en este lado, en las variables C ya reciben esos datos. Entonces acá está enviando datos y recibe los datos. Estos datos están en estas variables. Entonces una fotocopia de los datos es el que va a viajar a este proceso, el que tiene también sus propias variables, ¿no? Y lo va a recibir en sus variables. Y a partir de ahí comienza el asunto acá. Va a ser este trabajo. En B le va a poner lo que tiene C, en C voy a poner lo que tiene A, y en A voy a poner lo que tiene B. Y nada más. Y fin. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Aparte de eso, en X voy a poner, recuerden que este proceso conoce todas las variables locales, ¿no? Que en este caso son A, B y C, pero además conoce las variables globales. Entonces, conoce la variable X y en
X voy a poner en este caso lo que tenga A. Y acá el proceso P también conoce estas variables. Y aquí en la variable Y le voy a poner lo que tiene A. Y finalmente acá, después de que se ejecute, vamos a hacer que se muestre A y B. A y B. Ah, no, perdón, aquí no conocen a X y Y. Y el reader N para que no se acabe, ¿no? Vamos a hacer un control F9. Hay un par de errorcillos por ahí. Que es la declaración integer, ¿no? El tipo de datos no le hemos puesto a los parámetros. Ok. Bien, lo que está ocurriendo aquí lo voy a esquematizar aquí en la pizarra, ¿no? Para que entendamos este concepto. WriteLN también es un proceso, solo que este proceso es un proceso muy especial, de lo que no podemos escribir nosotros, solamente el lenguaje. ¿Por qué especial? Porque este tiene parámetros variables, porque puede no tener un parámetro, puede tener un parámetro con 2 parámetros, con 3, que eso no ocurre en un proceso normal. Los procesos normales deben establecer la cantidad y el tipo de datos de sus parámetros. WriteLN es un proceso especial porque no tiene cantidad definida y tampoco el tipo de datos definido, porque X puede ser cadena, X puede ser lo que sea, pero es un proceso especial, igual que readLN también, son los únicos procesos especiales. Bien, volviendo acá. Como le dije, cuando este programa se ejecute, va a comenzar aquí. Fíjense que hay un proceso, 2 procesos, 3 procesos. La razón por la que hay un proceso principal es porque significa que ahí es donde va a empezar todo. El proceso principal va a comenzar con, aquí tiene 3 instrucciones. Con la primera, cuando termine eso, va a ir a la segunda y cuando termine va a ir a la tercera, ¿no? Así es como funciona. Solo que aquí la primera es ejecutar el proceso P, quiere decir que cuando le toque hacer esto, en realidad de aquí se va a transferir aquí, al inicio de este proceso. Va a hacer esto, va a hacer esto, y aquí le toca hacer esto, que significa trasladarse a este proceso. Y en el traslado le va a enviar. Aquí lo vamos a representar de esta manera. El proceso P es el que va a pedir la ejecución de Q, ¿no? P va a pedir a Q que se ejecute y P le va a enviar a Q datos, ¿no? P. Entonces voy a hacer ahorita manualmente todo esto mientras vamos viendo el gráfico, ¿no? El proceso principal es este, ¿no? ¿Ok? Y de aquí vamos a pedir a que se ejecute P. Entonces de aquí va a viajar a este lado a que se ejecute P. Entonces yo me voy a parar aquí y vamos a ir viendo, ¿no? Lo que ocurre, lo que va ocurriendo aquí, compararlo con lo que va ocurriendo de este lado. Entonces yo le doy aquí F4, ustedes solamente síganme. Ya saben que cuando está en modo rastreo, ahorita lo he puesto en modo rastreo para ejecutar las instrucciones y que vayamos viendo lo que está ocurriendo. Bien, esta ventana de ejecución por ahora no nos interesa. Quiero que vayamos viendo acá. X y Y tiene cualquier cosa, ¿no? ¿Se acuerdan aquí? En los watch vamos a ir viendo las variables, solo que ahorita no me aparece porque solo van a aparecer las variables locales. Fíjense, ahorita la instrucción por ejecutarse es P, que dice que de aquí del principal se va a venir a este lado, pero no va a venir aquí arriba, es al inicio del proceso a donde va a ir, ¿no? Entonces yo le voy a dar aquí, estoy acá, le voy a dar F7, para eso es F7. Miren, de aquí se trasladó al inicio del proceso P.
voy a cerrar esta ventana de acá y voy a cerrar esta otra de acá. Variables locales, dice, ¿no? Variables locales. Estoy en este proceso, entonces está conociendo la variable A y la variable B. Ahorita no pasa nada. Le doy F7, dentro del proceso P que está A y B, va a ir asignándole 3 y 4. Miren lo que tiene A y B en este momento. Alguna vez les dije, las variables siempre tienen algún valor porque no pueden estar vacías, ¿no? Entonces ya tiene algo, tiene un conjunto de ceros y unos que representan este número. Pero ahora nosotros le vamos a asignar un valor específico, 3 en la variable A. ¿Ven? Ahora que ya se ejecutó esta instrucción, el 3 ya está en la variable A y se puede ver aquí, ¿no? En la memoria de ese proceso. Mira, aquí está el proceso P del proyecto Project 1. Así se llama este programa ahorita. Entonces yo lo voy a representar aquí a este otro lado. La variable A contiene un 3 en P, ¿no? Ese es el 3 del proceso P, para que lo distingamos. Luego aquí, F7, perdón, otra cosa. Aquí, donde tengo que F7. Acaba de ejecutarse esta instrucción que le pone el 4 a la variable B de este proceso, ¿no? Porque recuerden que hay A y B en dos procesos distintos. Entonces le va a poner ahí el 4, ya le puso, mejor dicho, ¿no? Está el 4 aquí. Ya estamos de vuelta. Miren, 3 y 4 está confirmado aquí y para que lo vean mejor acá en el modo. Ahora veamos. Cuando yo le dé F7 en este punto, lo que vamos a ver es que de aquí se va a transferir el control a este proceso, va a ir al inicio de este proceso. Solo que aquí le va a enviar, como se ve acá, le va a enviar, ¿pero qué? El contenido de A, miren, ahí lo están viendo ustedes, contiene 3 y la variable B contiene 4. Entonces lo que se va de viaje no son las variables porque ellas se quedan ahí adentro, no pueden atravesar la pared, digamos, ¿no? Entonces lo que va a ir de viaje son el dato y en ese orden 3 y 4, ¿no? Porque se le ha puesto aquí A y B en ese orden 3 y 4, que son sus valores. Esos valores de esas variables son los que van a ir de viaje y se van a depositar en el orden que estén acá. Aquí la variable C de este proceso va a recibir el primer dato y la variable A de este proceso va a recibir el segundo dato en el orden en el que le hayan enviado acá. Entonces, fíjense aquí, la variable A contiene un 3 y la variable B contiene un 4. Entonces, cuando este proceso llame a este proceso, enviando, y eso por eso llamamos paso de parámetros, le está enviando datos 3 y 4 que van a entrar aquí en el orden en el que están estas variables. Yo le voy a dar F7 ahorita acá, y como ven ya estamos en el proceso Q, aquí está Q. Q tiene 3 variables, aquí están las 3 variables que dijimos antes, C, A y B. C, A y B. Pero C ya tienen datos, miren, la otra es inaccesible porque todavía no hemos accedido a la zona de código. Pero C ya en cambio ya tiene, como dije, son variables frontera que van a recibir los datos que el otro le haya enviado. Entonces, 3 y 4 deberían estar. Como ven, la variable C contiene un 3 y la variable A contiene un 4. Entonces, aquí, esos datos de acá, el 3 viajó y se depositó en esta variable, ¿no? Entonces, ahí el 3. El 4, que era el otro parámetro, se fue de viaje y se depositó acá. Por eso se llama paso de parámetros, ¿no? Datos que van de un proceso hacia el otro proceso. De esa manera es que viajan. Ahora, este proceso tiene variables A, B y C, que no son los mismos, ¿no? Como están notando en este momento. Ahora les voy a seguir acá en este otro lado. F7, a la variable B se le va a poner lo que tiene C. Entonces, en esta variable va a entrar el 3, lo que tiene C, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir viendo acá también. F7, como ven, la variable B tiene lo mismo que tiene C. Ahora en C voy a colocar lo que tiene A en C. Entonces, en esta variable C se va a borrar y en su lugar va a estar el dato que tiene A, o sea, un 4, digamos. ¿No? Acuérdense que cada asignación bota lo que tiene antes y acepta el nuevo dato. Así funciona. Otra vez. F7, ¿no? Como ven, la variable C contiene lo que tiene A, o sea, los dos tienen el mismo dato. Y finalmente A va a tener lo que tiene la variable B. Entonces, en A voy a colocar lo que tiene la variable B.
significa que se bota lo que tenía antes y ahora va a tener el nuevo dato. Perdón, no era ese. El dato de B, ¿no? Y el dato de B es 3. Y volviendo acá, F7, y como ven, ahí está. Miren, C tiene un 4 y A tiene un 3. C tiene un 4 y A contiene un 3. Y aparte a la variable X le pongo lo que tiene A. Entonces yo estoy mirando aquí. Y desde aquí veo X, y en X voy a poner lo que tiene A. A contiene un 3, como lo pueden ver, ¿no? Entonces en X voy a colocar lo que tiene A, que es el 3, pero es en esta X. Aquí le doy F7, no lo ven porque aquí están viendo solamente las variables locales y el otro es una variable global. Entonces, globales no estoy viendo acá. F7 termina este proceso. Algo importante que tienen que saber es que cuando termina un proceso es como que se borra todo lo que está ahí, ¿no? Algo así. Pero antes de nada, la ruta es importante. Comenzamos acá, ¿no es cierto? Viajó para acá, ejecutó esto, y estando en este punto, de aquí se fue de viaje hasta acá. Entonces hizo esto, y ahorita termina. Cuando termine, va a regresar al lugar de donde vino. Esto es como que estoy en Bolivia, me voy para Paraguay. Estando en Paraguay, me voy hasta a Cuba con Q, acá. Entonces, cuando termine de hacer, ¿a dónde regreso? Regreso a Paraguay y de aquí regreso a Bolivia. Entonces, en el orden que fueron de viaje, en ese mismo orden regresan las cosas. No es que esto va de arriba para abajo, ¿no? Entonces, cuando yo le dé F7 aquí, ustedes van a ver que de aquí va a regresar a este punto. O sea, aquí fue de viaje y al regreso va a ir a la instrucción que está abajo. Entonces, aquí F7 y como ven de acá ha regresado a este punto, como les dije, ¿no? Ahora estamos dentro del proceso P. Mirando aquí nuestro cuadrito a la izquierda, de P nos fuimos a Q, hizo todo lo que tenía que hacer y de Q está regresando a P. Como ven aquí, P tiene la variable A y B que contienen 3 y 4, ¿no es cierto? Y si miran aquí, A y B tienen 3 y 4 respectivamente. El A de Q ya también tenía un 3, ¿no? Tenía un 3 y la variable B, A y B tienen 3 y 3 en Q, aquí. Pero en P, A y B no tienen los mismos valores, tienen 3 y 4, como pueden ver acá. Esto es lo que ya está en la compu, ¿no? En el rastreo se puede ver eso. Para comprobar lo que estamos haciendo en teoría, ¿no? En teoría. Ahora aquí en el proceso P, recuerden que tanto P como Q conocen a las variables globales y tienen acceso a las variables globales. Entonces aquí voy a almacenar en Y, dice lo que tiene A, pero es el A de acá. El A de acá tiene un 3, igual que el A de acá también, ¿no? Tiene 3 y ese 3 va a ir a almacenarse en Y. Entonces aquí va a venir ese 3, ¿ok? Aún no está, pero va a estar en este momento. F7 ya está ese 3 en la variable Y global. Ahora, de aquí va a regresar a este punto. Cuando yo le dé F7, F7, como ven, después de P, recuerden que de aquí fuimos para allá, de aquí se fue para allá, hizo esto, regresó para acá, terminó de hacer esto y regresa a la línea que está debajo del proceso al que hemos llamado. Ahora, que ya estamos acá, va a mostrar en pantalla los valores de X y Y, que debieran ser 3 y 3 respectivamente, digamos, ¿no? 3 y 3 respectivamente. Entonces, aquí le voy a dar yo F7. Debía haberle dado F8. Ya está. En la pantalla, ahorita vamos a ver dónde está. Aquí tendría que estar 3 y 3. Esta es pantalla, ¿no? De salida. Como acaba ya de mostrar. Como acaba de mostrar. Aquí está. ¿No? Está mostrando el valor de X y Y. Estos valores, como ven, es 3 y 3 y se está viendo, ¿no? 3 y 3 respectivamente. Y ahí ya finaliza el algoritmo. Entonces, volviendo para acá, si yo le doy a F8, está pidiendo un dato, ¿no? Estoy acá, en cuanto yo teclee algo, se va a cerrar esta ventana. En realidad el algo va a ser el Enter. Listo, ya le di Enter, ya está aquí a punto de finalizar, digamos, ¿no? Todavía no.
Le di enter, terminó esta instrucción. Todavía falta finalizar. Cuando le des F7 acá se va a cerrar esto. Mejor le voy a dar F8. Ya se cerró la ventana y hemos regresado al editor, ¿no es cierto? Entonces, así es como funcionan los procesos. Los procesos ya no necesitan pedirle nada al usuario porque ellos ponen parámetros en donde van a recibir datos de alguien, pero el alguien ya no es un usuario, el alguien es otro proceso. Y esta es la forma en que un proceso se comunica con otro, incluyendo el proceso principal, a través de parámetros, ¿no? A través de parámetros. Se pasan datos a través de parámetros. ¿Okay? Ahora, estos parámetros, hay dos clases de parámetros, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, dos clases de parámetros. Y en realidad ya hay hasta 4 tipos de parámetros, pero 2 son los más populares y eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, ya hablamos de variables en general, variables locales, variables globales y variables parámetros. Ahora, en el paso de parámetros, hay 2 tipos de parámetros, ¿no? Eso se llaman parámetros por valor, y parámetros por referencia. Y esto, escúcheme bien, es muy importante porque toda la programación se basa en procesos y en el paso de parámetros. Si no hacen bien esta cuestión del paso de parámetros por valor o referencia, si no la tienen clara, van a estar patinando en las materias de programación, ¿no? La clave está en los parámetros, hacen la vida sumamente cómoda y fácil a la hora de programar, ¿no? Esa es la ventaja de usar parámetros. Cuando no le entienden, programan cualquier cosa y ya teclean, no programan, digamos, ¿no? Porque lo que hagan no funciona o no funciona bien. Bien, hay, de acá les decía, hay 2 maneras en que estas variables se van a declarar en la frontera. Son parámetros, pero van a ser parámetros por valor o parámetros por referencia, ¿no? Por valor o por referencia. ¿Qué significa parámetro por valor? Lo que acabamos de ver ahora es paso de parámetro y los parámetros son por valor. ¿Quién define si el parámetro es por valor o referencia? El proceso que está declarando. Por ejemplo, el proceso Q está definiendo parámetros. P no tiene parámetros. Q tiene y P sí tiene. Y Q ha definido 2 variables parámetros por valor. Por valor. ¿Qué significa entonces parámetro por valor? ¿No? Recuerden que el proceso que recibe es el que define si el parámetro es por valor o referencia. Él define, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de este proceso, ¿no? Del que recibe los datos, sin parámetro por valor significa 2 cosas, básicamente, ¿no? El proceso en cuestión, el proceso tiene, voy a hablar en términos individuales, pero aplica a más de uno. Es decir, voy a hablar como si estuviera diciendo que hay un solo parámetro, pero lo que diga de él aplica a todos los demás parámetros, ¿no? El proceso tiene una variable, y aquí hay que tenerlo bien claro, una variable, ¿no? En toda su definición. Tiene una variable en la que espera un valor, ¿no? En la que espera un valor. De ahí viene el término paso de parámetro por valor, con énfasis en la palabra valor, ¿no? Vamos a hacerlo, un sinónimo de valor, en este caso sería en la que espera un dato, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita con C y con A. Entonces, C y A son 2 variables, son 2 pedazos de memoria, y en esos pedazos de memoria espera que le pasen datos. En el momento en que algún proceso le envíe datos ahí, empieza a trabajar ese proceso, ¿no? Entonces, él tiene una, en este caso, 2 variables, y en cada una espera un dato.
Cuando le pasen dos datos, uno para cada variable, este proceso empieza a trabajar, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? Tiene variables y en esas variables esperan datos, que es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, estos parámetros son parámetros por valor. Pero parámetros por valor también implica otras situaciones, digamos, ¿no? Aparte de esto. ¿Qué situación implica parámetro por valor? Significa que, como dice, espera un dato. Ahora, desde el punto de vista de quien lo llama a él, esta definición era desde el punto de vista del proceso que define el parámetro. Ahora, desde el punto de vista de quien llama a ese proceso, así decimos nosotros, llamar, ¿no? Decimos, o ejecutar el proceso, desde él hacia allá implican, la implicación de los parámetros significa que, vamos a poner, el que llama, el proceso que llama al otro proceso, ¿no? Debe, o puede mejor, más que debe, ¿no? Puede enviar, y aquí viene lo interesante, ¿no? El proceso que llama puede enviar vamos a hacernos campito acá. Ok. Puede enviar datos puros, así como constantes, digamos, ¿no? Entonces yo aquí voy a ir ejemplificando cada una de las tres situaciones que sucede. Puedo llamar al proceso Q, quiere decir eso, ¿no? Y le puedo enviar datos. Por ejemplo, puedo ponerle 5, 6, como ven, datos. Puedo hacer eso. También puedo hacer, puedo enviarle variables. Como notan acá, estoy poniendo variables en los parámetros. Pero de esas variables lo que hay que entender es que van a viajar solo datos. ¿Ok? Entonces yo le he puesto aquí A y B, pero no es A y B que se están de ida para allá. Es una copia de sus datos lo que va a ir de viaje hacia el otro lado. Entonces, en parámetro por valor, el proceso en cuestión tiene variables y espera recibir datos. O sea, que todo lo que va a llegar ahí son datos. Ahora, ¿cómo lo llamo? Lo puedo llamar poniéndole datos así crudos o lo puedo poner variable, pero recuerden que no va de viaje la variable, sino el dato de la variable, la que va de viaje para allá, y esto es lo que se deposita en estas otras variables. Y la tercera forma de utilizar, hago esta aclaración porque en paso de parámetros por referencia esto es diferente. Entonces también puedo enviar expresiones. Lo que puedo escribir ahí son expresiones. Pero solo viajarán los datos resultados, ¿no? De esas expresiones. Entonces acá voy a ejemplificar eso también. Significa que aquí puedo llamar al proceso Q, tengo que enviarle dos parámetros y puedo hacer esto, ¿no? A más B por 5, ese sería 1, y el otro podría ser A por B más 7, digamos, ¿no? Entonces, estas tres maneras tengo yo de tres formas de llamar a ese proceso, enviándole datos, poniendo variables o expresiones. Pero aquí en este caso significa que va a calcular el resultado de esta expresión, A más B, 3 y 4 en este caso A más A, pero como es por la evaluación es por prioridades, entonces 4 por 5, 20, 23, o sea, va a calcular 23 y 23 es el que va a ir de viaje a la variable C. Del otro lado, A por B, 3 por 4, 12, 12 más 7, 19, ¿no? Entonces 23 y 19 son los resultados de estos cálculos y esos datos 23 y 19 son los que se van a almacenar aquí respectivamente.
Entonces hay tres formas que puedo llamar, en que se puede llamar a un proceso cuyos parámetros son por valor, ¿no? Con datos, variables, expresiones. Pero no hay que olvidar la clave aquí. La clave aquí es la palabra dato. Lo que está de viaje es el dato. El dato es lo que va a ir de viaje, ¿no? Aunque yo le ponga una variable, lo que va de viaje no es la variable, sino el dato que contiene esa variable. ¿Okay? Algo que varía cuando el parámetro es por referencia. ¿Y cómo se hace? Ahora, cada lenguaje, este es el concepto, ¿no? Paso de parámetro por valor y paso por referencia. Cada lenguaje de programación tiene su manera de declarar ese tipo de parámetro. En Pascal se hace de una forma, en C se hace de otra forma, en Basic se hace de otra manera. Entonces, ustedes tienen que entender que cada lenguaje tiene su manera de definir el parámetro, si va a ser por valor o por referencia. Lo normal es que los parámetros sean por valor, por eso es que la mayoría de los lenguajes tienen una forma estándar de declarar parámetros, que es lo que acaban de ver aquí, ¿no? En Pascal. Esta es la manera estándar. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a probar para que ustedes vean cómo va yendo la transferencia de parámetros, ¿no? Aquí le voy a dar F4 para que se ejecute esto. Hasta allí. Ya saben, lo malo de esto es que todo es diferente. O sea, comienza de nuevo todo, con la ventana grande, con todas las cosas abiertas, ¿no? Y... Ok, aquí tenemos la variable A y B que inicialmente tienen cualquier cosa. Necesito no hacer grande esto. Ok, A y B tienen 3 y 4 respectivamente, ¿no? Estamos aquí, F7, 3 y 4, y ya está. Lo que quiero que vean es lo siguiente, cuando llame a Q le voy a enviar 5 y 6, ¿no? 5 y 6. F7, como ven aquí, llega a este proceso y las variables C tiene 5 y A tiene 6 porque en ese orden se le envió, el orden, 5 y 6 respectivamente. Ahora, en su variable B va a colocar lo que tiene C. Si algo tienen que notar aquí es que lo que hace estas instrucciones, estas tres, es cambiarlas de lugar los valores. Fíjese que tiene 5 y 6. Y al hacer estas tres instrucciones van a acabar con 5. O sea, los cambia de lugar. El dato que está aquí lo pone acá y viceversa, digamos, ¿no? Se requiere una tercera variable porque una vez que yo pongo un dato aquí, el que tenía antes se pierde. Por eso necesito poner esto en otro lugar, lo de acá a este lugar y lo de este lugar a este lugar, digamos, ¿no? Para poder hacer. Es como que tengo un vaso de leche y un vaso de aceite, digamos, ¿no? Quiero cambiar los líquidos de vaso, entonces tengo que usar un tercero, digamos. Vacío este y vacío el otro. De esa forma logro intercambiar, digamos, ¿no? Los contenidos, en este caso, de las variables. Para que sepan nomás lo que hace, ¿no? Pero cambia los contenidos de las variables locales, o sea, de lo que está aquí. Y no tiene efecto ninguno en el otro proceso, ¿no? Lo que haga aquí no le afecta para nada al otro. Excepto con la variable global, que ese sí es para todos, ¿no? O sea, todos pueden afectar a esas variables. Ahora, F7 de aquí ya regresó acá, ¿no? Ahora van a ver que lo que va a enviar aquí es A vale 4, A vale 3, perdón, B vale 4, ¿no? 3 y 4 respectivamente, los que están acá, que los pueden ver aquí, ¿no? 3 y 4. Y lo llamo y le estoy enviando los datos. Entonces aquí va a caber en 3 y 4 en C y A respectivamente, ¿no? 3 y 4, como lo pueden ver acá. Los va a cambiar, entonces al hacer estas 3, ya no es 3 y 4, ahora es 4 y 3.
Y en X le pone lo que tiene A, que es 3, ¿no? Sigue teniendo 3 la variable X, ¿o no? Ah, no, tiene 3, hace rato tenía otro valor, ¿no? Ahora, de acá regresamos a... Y acá lo que yo les decía, cuando yo le dé F7, lo primero que va a hacer es calcular cada expresión. Aquí hay dos expresiones que no tienen por qué ser de dos operaciones, puede tener más o menos, digamos, ¿no? Y el resultado de cada expresión es lo que va a ir de viaje, ¿no? Entonces aquí yo le doy F7, ¿y se acuerdan? 23, 19, ¿no? B valía cuánto, 4, ¿no? 4 por 5, 20, 20 más 3, 23, y ahí está. Y el otro era 19, ¿no? Como lo calculamos, 19, 23 y 19 se fueron de viaje y entraron aquí, 23 en C y 19 en A. Y a continuación va a intercambiar de lugar. Ahora hay 19 y 23. Y en X se va a poner el 23, ¿no? Que es lo que tiene la variable A. Y regresamos. Y en la variable Y lo que tiene A, que es 3, ¿no? Entonces, al terminar esto, debería mostrar X y Y 23 y 3, ¿no? Algo así. Ya esto de acá, ¿no? Y le doy F8 para ver dónde está la ventanita esa. Esa es la ventanita, ¿no? 23 y 3. Como ven, es lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Ahora, de vuelta para acá, F8. Está esperando que yo presione Enter aquí, y le di Enter ahí. Ahora estamos de vuelta para acá, otro F8 y va a cerrar todo. Bueno, en eso consiste el paso de parámetro por valor, que es la forma más estándar y la que hemos estado usando hasta ahora. Pero en realidad ya hemos usado de las dos maneras de pasar parámetros, ¿no? Ahora vamos a ver el paso de parámetro por referencia. Ahora, siempre estamos hablando desde los dos puntos de vista, me refiero desde el proceso en cuestión y desde el punto de vista del proceso que lo llama a ese proceso, ¿no? Tenemos esos dos. Ahora, el proceso que define el parámetro, ¿no? El proceso que define el parámetro, ¿cómo es desde su punto de vista? El que lo define el parámetro. El que define, el proceso que define el parámetro, no tiene variables. ¿Me entiendes? No tiene variables. No tiene variable esperando datos, como era en el caso de parámetros por valor. No tiene variable. En su lugar, lo que tiene, solo tiene un nombre de variable, que no es lo mismo que tener la variable. A ver, en el caso de ustedes, por ejemplo, me imagino, esto pasa normalmente con las chicas, pero puede ser también igual para el otro lado. Imagínense ustedes, algún día van a tener un hijo. Y ahora piensen en el nombre. ¿Me entienden? ¿Qué tienen ahorita? Un nombre tienen. No tienen al muchacho, solo tienen el nombre, ¿no? Aquí es lo mismo. Entonces, el parámetro por referencia es como que yo tengo el nombre y espero que venga algún día para yo darle ese nombre, ¿no? Para ponerle ese nombre. No está bien que le pongan Iron Man por si acaso, ¿ya? Ya pasó la época en que los padres le ponían esos nombres a sus hijos. Tampoco le van a poner Tony Stark, ¿eh? Cuidado.
Entonces, estos parámetros, estos procesos, lo que tienen definido es un nombre, por lo tanto no hay un espacio, solo está el nombre. Y este nombre es el que va a hacer referencia al parámetro. El proceso no tiene variables, solo tiene un nombre, como dije, ¿no? Con el que accederá, vamos a ponerlo así, a la variable que le envíe. Por eso es que el proceso que llama ahora, este es el proceso que es llamado, ¿no? Que es el que define el parámetro. El que llama, el que va a pedir que se haga el otro proceso, lo vamos a poner aquí, el que llama, solo puede enviar variables. Solo puede enviar variables, ¿no? No puede enviar otra cosa, solo variables. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar este formato de proceso y lo vamos a poner en el formato de parámetro por referencia. ¿Ok? Vamos a completar entonces, para hacerlo interesante. Eso sí. Ahora sí, muchas cosas cambian acá, ¿no? Van a cambiar, voy a borrar estas variables. Igual tenemos una variable X, una variable Y, que son globales, ¿no? Sigue igual. Pero noten que vamos a cambiar radicalmente lo demás. En este caso, el proceso P tiene dos variables locales, digamos, ¿no? Perfecto, eso creo que nos queda claro. El proceso Q va a tener tres, ¿no? Tres. Pero dos de estos parámetros, dos de estas variables van a ser parámetros C y A. Pero ahora hay una gran diferencia, ¿no? Como pueden notar acá. C y A no tiene un espacio de memoria. El concepto de variable es que es un pedazo de memoria donde puedo poner datos. Entonces, A y C no son variables propiamente dichas, digamos. Son variables, pero no tal cual como se dice, de variable, que es un pedazo de memoria donde puedo poner datos. Ahí sí son variables, pero más que todo son nombres.
Son nombres, no son variables. No hay un pedazo de memoria donde poner datos. La idea de eso es que a través de esos nombres se pueda hacer referencia. Se pueda hacer referencia. Ahora, ¿cómo el proceso en el lenguaje distingue ahorita? Si lo pongo así como está escrito Q acá, eso es parámetro por valor, si lo pongo de esa manera. Para que el parámetro sea como está ahora aquí, donde A y C son por referencia, yo debo poner la palabra var. Ya sé que suena raro y a mí también me parece. Se supone que uno pone var para declarar variable, que eso es lo que hacemos acá. Pero cuando son parámetros ya es diferente y ahí es donde ya les digo, a mí también me parece raro, ¿no? Pongo var para decir que estos son parámetros por referencia. Si no le pongo var, estoy diciendo que son parámetros por valor. Cuando es por valor, son pedazos de memoria. Y cuando es por referencia, ya no son pedazos de memoria, ¿no? Ya cambió la figura. Con esta palabrita por delante, estas variables ahora ya son por referencia. Como dije, ya no ocupa un espacio, ya no es un lugar donde poner datos. Es el nombre con el que se va a referir, digamos, ¿no?, a otras variables. Por lo tanto, el proceso, el que llama, dice, ¿se acuerdan antes? El que llamaba podía enviar datos, variables, expresiones. Ahora, el que llama solo puede enviar variables. Quiero que volvamos. Fíjense, le cambié, solo cambié antes tenía, para que lo vean de nuevo. Antes estaba así, le doy control F9, no tiene ningún problema, no hay ningún error, ya lo corrimos hace rato. Ahora yo le pongo var y van a haber problemas. Quiero compilar y me va a dar dos errores. ¿Por qué me está dando dos errores? Aquí me está, porque aquí estoy llamando de tres maneras distintas al proceso Q. Yo puedo llamar a un proceso la cantidad de veces que queramos, pero la forma ya no es la misma. Ya no puedo enviarle datos, ¿no? Si ustedes ven aquí el mensaje de error, dice type of actual and formal parameters. ¿A qué se refiere? Estos son los parámetros formales. Estos son los parámetros actuales, o sea, lo que en este momento le estoy enviando. Y este es lo que él espera. Por eso es parámetro formal y a esto le llama parámetro actual, ¿no? Porque aquí en los dos lados está Q, solo que aquí está definido y aquí es donde le envío, ¿no? Ahí a eso se refiere con actual y formal. Bien, no coinciden porque este dice que espera que le envíen variables. Eso es lo que trata de decir la palabra var aquí, que espera que le manden variables. Y aquí le estamos enviando datos, entonces eso no funciona. No coincide, ¿no? La declaración con la llamada. Anulamos ese. Ahora le doy a dar control F9 otra vez. Sigue persistiendo un error. Miren, el error ya no está aquí. ¿Por qué aquí no hay error? Porque aquí espera dos variables. No dice que se tienen que llamar tal o cual. Él dice, aquí me van a mandar dos variables. A la primera yo le voy a llamar C y a la segunda yo le voy a llamar A. Así, ¿no? Es como que uno dijera, tengo dos nombres, Juan y María, digamos. Al primero que nazca, ese le voy a poner Juan. Si nació mujer, ni modo, le puso Juan igual, digamos, ¿no? Porque eso es lo que está estableciendo acá. El nombre que le va a poner al primer parámetro y el nombre que le va a poner al segundo parámetro. Así se va a conocer aquí adentro de este proceso. Entonces aquí se llaman A y B, pero en cuanto viajen allá, ya estas mismas variables van a ser conocidas con otro nombre. Y este es el error, porque el mismo error de hace rato. Tipo de los parámetros actual y formal. Actualmente aquí hay una expresión que implica un valor y él no recibe valores, recibe variables, no valores, variables. Por eso es que esto también da error. Entonces, antes habían tres maneras de llamar al proceso cuando el parámetro es por valor. Ahora, cuando es por referencia, solo hay una manera de llamar a un proceso por referencia y es poniéndole variables, ¿no? En este caso, A y B. De la otra manera, no se puede. Bien, ahora, esto, ¿qué implicaciones tiene? Digamos, ¿no? Ya saben que P llama a Q y vamos a ir viendo acá en la ejecución para que ustedes entiendan cómo funciona el paso de parámetro por referencia. Entonces, aquí vamos a ejecutar esto, F4, desde aquí.
Y este por ahora no me interesa, lo voy a minimizar. En primer lugar vamos a llamar a este proceso que está aquí, a P, ¿no es cierto? Ahorita no estamos viendo nada por aquí porque para ver aquí podríamos poner en el watch list X y Y, digamos, ¿no? Que son variables globales. X y agrego en el watch a Y, ¿no? X y Y, que vienen en 0 por casualidad, digamos, ¿no? Entonces aquí va a llamar al proceso P. Entonces le vamos a dar ahí F7. Está entrando en proceso P, y proceso P, ¿qué hace? A sus variables A y B les pone 3 y 4 respectivamente, que lo vamos a hacer aquí al lado izquierdo. A la variable A le está poniendo 3 y a la variable B le está poniendo 4 respectivamente, como dije, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué está pasando? Va a llamar a Q y le está enviando A y B. Va a llamar a este otro proceso de acá, Q, con A y B. Pero, ¿qué representa esto de acá? Aquí la cosa la tienen que tener clara. Dice, C le va a hacer referencia, así se dice, ¿no? C le va a hacer referencia al primer, le va a hacer referencia al segundo parámetro. Entonces yo aquí a este lado le voy a poner, porque no puedo pintar a este lado, esta variable C le va a hacer referencia, para que la tengamos mejor acá, esta variable le va a hacer referencia al primer parámetro, que sería A. Y esta variable le va a hacer referencia al segundo parámetro, que aquí es B, ¿no? Aquí A y B, primero y segundo. Entonces C le va a hacer referencia a A y A le va a hacer referencia a B. O sea, el A de aquí va a hacer referencia al B de acá. No se olviden que aquí el C de este al A de este, el A de este lado al B de este otro lado. ¿Qué significa hacer referencia? Que mientras está aquí, cada vez que diga C, está hablando de él. Es como que este fuera Ana y este fuera Beto, más o menos, ¿no? Ana y Beto van a ser referenciados en este lugar como Carlos y Ana, respectivamente. Cuando él diga Carlos, se está refiriendo a esta persona. Cuando aquí digamos Ana, se está refiriendo a esta persona, porque esos fueron los nombres que les dieron. Aquí, ¿no? Ahí. Entonces no tiene nada que ver el nombre que tenga acá, no importa lo que aquí se llame, importa cómo él lo va a referir. Ahora, esto tiene sentido por lo siguiente, porque aquí yo defino variables con las que voy a trabajar, pero yo no tengo idea de qué se llaman las variables que están en otro lado, pero yo necesito necesito desde aquí poder acceder a esas cosas de allá. Y la única manera de que estando aquí pueda acceder, se pueda atravesar los muros, es con referencia, es haciendo una referencia. Entonces, ahorita aquí no se ha hecho todavía, le voy a dar F7, ¿no? F7, ya estamos acá. Fíjense que X y Y sigue teniendo lo mismo porque no tiene por qué cambiar, digamos, ¿no? Es variable global, este es lo que está aquí. Y están con 0 por el momento. Ahora, C está haciendo referencia con C a la variable A, por lo tanto, aquí en las variables locales, si mira el valor de variable C, dice 3. Si miran aquí C no tiene un dato acá, pero C le está haciendo referencia a esta variable. Y como ven, hay un 3 dentro de esa variable. Y aquí está A. A dice que contiene un 4, pero A contiene un 4, no. A está haciendo referencia a este lugar, y este lugar es el que contiene el 4, como lo pueden ver. Ahora, a continuación, seguimos por acá. El intercambio en la variable B, en esta variable va a tener lo que tiene C. O sea, aquí voy a colocar lo que, a ver, C tiene un 3, entonces aquí va a haber un 3. ¿Lo ven? Aquí está el 3. Entonces lo vamos a dibujar acá también. Aquí está el 3. ¿Correcto? Ahora aquí en C voy a colocar lo que tiene A. En C se refiere aquí, va a borrar esto y va a poner lo que tiene A. Eso es lo que va a hacer. Listo, ya está borrado. Y va a almacenar lo que tiene A. O sea, aquí va el 4, va a estar ahí. Ahí va a ir un 4. Se borra lo que tenía y está el nuevo dato. Vamos a comprobarlo aquí. Ahorita todavía no está. Aquí C tiene 3 y A tiene 4, ¿no? Pero ahorita que se ejecute esto, F7, C y A tienen 4. C y A, desde acá estoy mirando, ¿no? Desde aquí miro C, tiene 4. Miro A, tiene 4. No miren desde aquí, desde acá.
porque estamos aquí en este momento. Y B tiene 3, como lo pueden ver acá, claramente. Ahora A va a tener lo que tiene B, o sea, A. ¿Cuál A? Esta A de acá. Esta A, es este de aquí, se va a borrar. Y una vez que se borre, va a contener lo que tiene el B, 3. Eso va a tener, todavía no lo tiene. Entonces, esto que acabo de hacer ahorita aquí, se va a tener que reflejar aquí, ¿no? Aquí, B tiene un 3 y ahorita, perdón, A va a tener lo mismo que tiene B. A tiene 4 y B tiene 3. Cuando se ejecute esto, F7, A tiene 3 ahora, pero es esta A de acá, ¿no? Que tiene un 3. Esta A desde aquí tiene un 3 igual que. Entonces C tiene 4, A tiene 3 y B tiene 3. 4, 3 y 3. Ahora aquí a X le va a poner lo que tiene A. ¿Dónde está X? Aquí está X y aquí veo lo que tiene A, contiene un 3. A contiene un 3. En X voy a poner lo que tiene A. O sea que va a haber un 3 por este lado. Trabaja con las globales y también con trabaja con las variables locales, pero también con las globales, que es lo que quiero mostrar aquí, ¿no? Ahora, F7 termina este proceso y regresa de nuevo acá. Cuando termina un proceso, es como si se borrara el vínculo. Este vínculo se borra. Ya no hay este vínculo. Las variables sí, solo que aquí se me borran también las variables, ¿no? Pero las variables siguen ahí, las variables parámetros. El vínculo ha sido el que se ha borrado, digamos, ¿no? Ya no hay ese enlace. Y listo, ahora a Y le voy a poner lo que tiene A. ¿Dónde estoy ahorita? Estoy en P. Estoy aquí en P. Y lo que tiene la variable A, o sea, estando en P, yo miro lo que está aquí y estas cosas de acá arriba también. Entonces, dice aquí que la variable Y, que es esta de acá, reciba lo que tiene A, y tiene un 4. Entonces, aquí un 4. Eso no ha pasado todavía, pero va a pasar en este momento, cuando yo le dé F7. Ahora terminó este proceso y aquí va a mostrar X y Y. Si miran, tienen 3 y 4 respectivamente. Y le voy a dar aquí F9. Vamos a ir a la pantalla de salida, que la tenía cerrada, y está, 3 y 4, y está esperando que yo le dé Enter. Le dé Enter y se va a cerrar todo. Terminó, porque ya le di F9 ahora, ya no le di F8. Entonces, esto es el paso de parámetros por referencia, así es como funciona, ¿no? Tengo nombres de variables y debo mandarle variables a las que este proceso le va a hacer referencia con esos nombres, ¿no? Así es como hay que comprenderlo. Vamos a subir esto un poquito para arriba. Ahora sí. Ahora, ¿cuándo uso parámetro por referencia? Ya para finalizar, ¿no? Cuando necesito que el proceso me modifique mis variables, ¿no? La necesidad. Básicamente, van a ser dos las razones por las que quiero usar parámetro por referencia, ¿no? Dos razones. Una, estoy hablando del proceso que define el parámetro, no el que lo llama, ¿no? En este caso de Q. Él define el parámetro o los parámetros. Entonces, cuando Q necesita que el parámetro sea por valor, o mejor dicho, por referencia. Por valor puede ser siempre, pero porque necesito recibir datos, digamos. Pero por referencia,
es cuando este proceso va a modificar el contenido de las variables. O sea, las variables ya tienen datos. O sea, las variables que le envían ya contienen datos. ¿Me entiendes? Este le envía variables, ¿no es cierto? Entonces, cuando este proceso necesita que este otro le modifique los datos, entonces, pero en realidad él define, y él dice, yo voy a modificar tus datos, ¿no? Entonces, uso parámetros de referencia. ¿Cuándo uso parámetros de referencia? Cuando el proceso modifica o va a modificar los datos de los parámetros, digamos, ¿no? Del que él llama. Aquí, fíjense, recuerden que le envía A y B. ¿Y qué está haciendo Q con A y B? Los está cambiando. Lo que tiene A lo va a pasar a la variable B y lo que tiene B lo va a pasar a la variable A. Entonces, este proceso lo que hace es intercambiar datos de esas variables. Y por eso este proceso lo llama. Este proceso P llama a Q porque necesita que Q le cambie el contenido de sus dos variables. Lo que está en A pase a B y lo de B pase a A. Para eso, para que pueda modificar esas variables que le envían, él tiene que definir que el paso de parámetros sea por referencia, ¿no? Es la razón por la que la mayor parte de las veces van a hacer parámetros por referencia, porque ese proceso va a modificar el contenido de la variable. Hasta ahí le entiende la mayoría, lo que no entiende es por qué no entienden la otra parte. La segunda razón es cuando el proceso asigna datos. Asigna datos. O sea, yo voy a llamar a ese proceso para que ese proceso le ponga un valor a mi variable. O sea que lo que tiene mi variable no importa. Ese proceso le va a poner un dato a esa variable. A eso se refiere. O sea, yo soy P, yo soy el proceso P, ¿no? Voy a llamar a Q, a este otro proceso, porque quiero que ese proceso le ponga un dato a mi variable. Entonces, lo que mi variable tenga no importa, no es el caso de ahorita. Ahorita no estoy llamando a Q para que le ponga un dato, estoy llamando para que modifique los datos. Miren, no es lo mismo, ¿no? Ahorita tengo dos variables que contienen datos. Yo le envío las dos variables y el proceso ese va a cambiar sus contenidos, o sea, los va a modificar. Me va a modificar el contenido de las dos variables. Entonces, yo estoy usando a Q para que me modifique el contenido de mis variables. Pero no es la única razón, ¿no? En otro momento yo puedo llamar a ese proceso, o sea que no importa lo que mi variable tenga, no interesa, ese proceso le va a poner un dato a mi variable, ¿no? El proceso le va a poner un dato a mi variable. Entonces, ahí es el segundo motivo, ¿no? Cuando necesito que un proceso, cuando ese proceso le asigna un dato, lo que quiere decir que si tenía algo antes, no importa, es como cuando hacemos asignación. En la asignación no importa lo que esa variable tenía antes, él va a poner el dato ahí y punto, digamos, ¿no? Y si había algo ahí, se va a borrar. Entonces, son dos razones por las que eh, hay estos procesos con parámetros por referencia, porque van a modificar el contenido de la variable o porque le van a poner un dato a esa variable, ¿no? Por una de las dos razones llamamos a esos procesos con parámetros por referencia. Y de ahí les diré, a ver, en esto de las gráficas, ¿no? Que estábamos programando en el teléfono, detect era función. Init-graph es un proceso, un procedimiento. El procedimiento init-graph tiene tres parámetros. Uno de esos es parámetro por referencia. El segundo. El primero es parámetro por valor. El tercero es parámetro por valor. El segundo es por referencia. En este caso, ¿se acuerdan? A init-graph le mandamos la variable gd, gm y una cadena. Como le ponemos la cadena, eso me confirma de que ese parámetro por valor. Este sí es por referencia, o sea, debo poner una variable, quiere decir. El proceso init-graph lo que va a hacer es inicializar el modo gráfico y me va a colocar en esta variable, por eso es que no importa el valor que tenga esta variable, el gm, me va a poner el modo de video que ha activado. El modo tiene que ver con la resolución.
Es igual que en Windows, ustedes saben que puedo poner mi pantalla 800 por 600, 1024 por 768, o 1700 por tal, o 2000 por tal, ¿no? Dependiendo bueno, dependiendo de cuál es la resolución máxima. Y de ahí hay resoluciones menores a las que puedo configurar, ¿no es cierto? Eso se llama modo de video, ¿no? El modo de video. Se resume en modo VGA, Super VGA. VGA era 640 por 480, Super VGA es 800 por 600, y así, esos son modos de video. Entonces, en la variable GM, ese init graph, me va a poner el modo de video en el que lo pudo activar, ¿no? El modo de video en el que lo pudo activar el modo gráfico, porque se puede activar en diferentes resoluciones. Ese parámetro es por referencia. GD es un parámetro por valor. O sea, yo le mando un dato en la variable GD detecto, ¿no es cierto?, el driver que tiene mi computadora o dispositivo, y bueno, como ya está en una variable, yo se lo mando como parámetro a initgraph. Entonces, y también eso puedo hacer. Con initgraph les puedo decir que un proceso en su parámetro puede decir que unos sean por valor, otros sean por referencia. Initgraph, recuerden que tiene tres. El primero y el tercero son parámetros por valor y el segundo es por referencia. Y él va a poner un dato ahí. O sea que lo que yo le ponga a esa variable, por eso es que no le ponemos ningún dato a la variable GM, porque este proceso le va a poner dato a esa variable. Se está usando en el segundo motivo, ¿no? Para ponerle un dato a esa variable. ¿Y para qué este initgraph le pone? Bueno, para que yo programador sepa en ese dispositivo en el que está corriendo mi programa qué modo de video se ha activado. Para que yo lo sepa, ya yo sabré en función de eso qué hacerle, ¿no? Bueno, ese es el tema de esta semana, paso de parámetros, comunicación entre procesos, y la comunicación se va a hacer a través de parámetros y se pueden transferir datos de un lado a otro a través de parámetro por valor o parámetro por referencia. Ok, enseguida lo grabo esto y se los paso. Segundillo. Obviamente, el segundo parcial es sobre módulos, procesos, funciones y obviamente espacio de parámetros. No puedo hablar de procesos y funciones sin hablar de parámetros, o sea, imposible.